El parricidio. El Código Penal aborda el parricidio en el artículo 390, ubicado al inicio del título octavo del libro segundo dentro del párrafo referido al homicidio. Dicho precepto establece que el que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquiera otro de sus ascendientes o descendientes, o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente. Es relevante considerar también al artículo 394, que regula el infanticidio. De la interpretación hermenéutica de ambas normas, se desprende que cuando la víctima es un hijo o descendiente, el hecho solo constituirá parricidio si ocurre después de las 48 horas posteriores al nacimiento. Durante el lapso inmediatamente anterior, se configurará un infanticidio, figura que desplazaría al parricidio por el principio de especialidad. Respecto a la naturaleza jurídica del parricidio, la doctrina mayoritaria lo considera un delito autónomo e independiente, lo cual tiene implicancias en materia de error y también de participación. Para sustentar esta postura se esgrimen argumentos formales y sustanciales tales como la ubicación del artículo 390, iniciando el título octavo del libro segundo, la denominación especial que recibe el sujeto activo como parricida y el concepto de parentesco empleado que difiere del establecido en el artículo 13, operando como un elemento típico y no circunstancial, dada la mayor gravedad del injusto. No obstante, existen autores que consideran al parricidio como una figura agravada del homicidio. Diversas legislaciones, como la española, francesa y alemana, han optado por eliminar este delito, cuestionando así su justificación más allá del mero reproche moral. Además, se critica la imposibilidad legal de que ciertas situaciones de convivencia y lazos parentales o conyugales puedan atenuar la pena, considerando que en ocasiones el autor actúa en respuesta a conductas vejatorias de las que busca liberarse violentamente, lo que se conoce como libericidio. Bien jurídico. Si bien el parricidio es un delito autónomo, es también un tipo de homicidio, por lo que el bien jurídico protegido, al igual que en todo homicidio, es la vida humana independiente. Sin embargo, con el parricidio el legislador va un paso más allá en cuanto a la determinación de dicho bien jurídico. Por ello decimos que el parricidio protege la vida independiente de ciertas personas que ocupan determinadas calidades o estados respecto de la gente y que además se encuentran minuciosamente tipificadas por la norma. La comisión redactora estimó que el atentado contra la vida de alguna de las personas mencionadas en el tipo es socialmente más reprochable que el realizado contra la vida de cualquier otra persona. Dicho reproche no se fundamenta en razón de los lazos anímicos o sentimentales que podrían llegar a formarse entre el agente y los potenciales sujetos pasivos, sino en atención a los vínculos que la naturaleza ha criado entre ellos por el hecho de la paternidad, agregando, por ejemplo, también al matrimonio. De modo que la vida del consanguíneo se protege en cuanto al valor social que éste tiene, valor que no puede poseer un desconocido toda vez que el fundamento de la protección penal estribaría en la vida del familiar, que lleva la misma sangre que la gente, tal como lo señalaba antiguamente la doctrina. Lo anterior se explica por la importancia nuclear que tiene la familia en cuanto a institución social. ¿Cuáles son los sujetos? El parricidio es un delito de resultado que, al igual que el homicidio simple, requiere que se verifique la muerte del sujeto pasivo para que el ilícito penal se encuentre consumado. Sin embargo,
el parricidio se diferencia de la figura residual en cuanto su tipo exige una especial cualidad de la víctima para configurarse, que son elementos típicos del delito, por lo que se considera al parricidio como un delito especial impropio. En cuanto a los sujetos pasivos enumerados por el artículo 390, nos parece correcta la sistematización propuesta por don Mario Garrido, quien sostiene tres grupos en los cuales pueden agruparse las diversas víctimas, a saber, los consanguíneos, aquellos que han contraído matrimonio y los que se encuentran en una relación de convivencia con el agente. Consanguíneos en la línea recta. Este grupo se entiende contenido en la expresión padre, madre o hijo a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes. Si bien el artículo no señala que se refiere únicamente a aquellos relacionados por vínculos de consanguinidad, la doctrina está contesta en excluir las relaciones por afinidad en lo que respecta a este delito. Tal conclusión se sustenta en distintos argumentos. Así, en primer lugar, y como expone Garrido, existe una razón de índole histórica, concretamente en la fundamentación primaria y original de esta figura. El delito se encuentra en su razón de ser, en los lazos de sangre, en una relación dada por la naturaleza entre dos individuos. Por tanto, el parentesco por afinidad carecería de esta relación, ya que su origen se da por la unión sexual. En segundo lugar, la comisión redactora en ningún momento pretendió que el parricidio protegiera los vínculos que se originan del parentesco por afinidad, y que cuando la ley ha querido protegerlo, lo ha establecido de manera expresa. Ahora, una situación que podría generar confusión respecto a los sujetos del parricidio es la situación del adoptado que mata a su adoptante. La doctrina, perdón, se inclinaba por excluir las relaciones que originaba el fenómeno de la adopción del fin protector de la norma en estudio, toda vez que si lo que se quiere proteger son los vínculos de sangre dados por la naturaleza, no tenía sentido incluir a la adopción. A mayor abundamiento se desprende de la ley 19.620 que la intención del legislador fue excluir en su momento este supuesto, puesto que se establece una ficción legal por la cual se exigen todas las relaciones de parentesco entre el adoptado y su familia natural para todos los efectos civiles. De modo que el adoptado puede cometer parricidio, pero únicamente se atenta contra la vida de sus consanguíneos de sangre, se atenta contra el adoptante o viceversa, incurre en homicidio. Esto hasta una reforma reciente en que incluye expresamente al adoptante y adoptado. Así que estos argumentos son históricos y sirven para efectos de la ley penal en el tiempo. ¿Qué pasa con los que se encuentran unidos por vínculo matrimonial? En los albores del derecho penal, el homicidio entre cónyuges no era considerado parricidio debido a la ausencia de un vínculo sanguíneo, categorizándose según las circunstancias como homicidio simple o calificado. Sin embargo, en un movimiento legislativo similar al de España, Chile optó por incluir esta situación dentro del ámbito del parricidio, elevando el matrimonio a elemento normativo del tipo penal, lo que implica que su existencia debe demostrarse conforme al derecho civil. Ahora, eh, estos comentarios más bien son de índole histórico porque el Código Penal actualmente habla de quien es o ha sido cónyuge o conviviente. Por lo tanto, los tradicionales relatos que existían en los manuales, incluyendo al de este profesor, en que se explicaban situaciones como por ejemplo el divorcio, la nulidad, etcétera, o en fin, estas situaciones en realidad hoy en día son más bien ejemplificativas de un contexto más que de producción de una situación jurídica que sea penalmente relevante, por cuanto, insisto, se ha reformado la ley y se incluye dentro de los sujetos a quien es o ha sido cónyuge
o conviviente. Los convivientes. La categorización del conviviente como sujeto pasivo en el delito de parricidio, incorporada por la ley 20.066 en 2005, que modificó el Código Penal, ha suscitado debates doctrinales debido a la ausencia de una definición precisa en la ley. Se entiende por convivencia una situación fáctica orientada a la vida en común, la cual requiere cierta estabilidad y notoriedad. No obstante, surge la controversia en torno a si esta definición debe extenderse a las parejas del mismo sexo, considerando que la inclusión de las relaciones homosexuales en el ámbito de protección del parricidio, se decía, hasta antes de las reformas en materia de familia a este respecto, podría contravenir principios legales al interpretarse de manera análoga en perjuicio del reo, extendiendo excesivamente la aplicación de un tipo penal específico asociado a penas severas. A pesar de las interpretaciones restrictivas que existían, que excluyen a las parejas del mismo sexo del concepto de conviviente en el contexto del parricidio, argumentando la inadmisibilidad de una analogía in malam partem y apelando a la historia legislativa y la protección tradicional de las relaciones heterosexuales, ya hasta antes de la reforma en materia de familia que comentábamos, creíamos que el término conviviente sí incluía a las parejas homosexuales. Esta postura se sustenta en la indeterminación del término dentro de la legislación que impedía una interpretación restrictiva por falta de precisión jurídica y en la interpretación sistemática, especialmente refería al artículo 5 de la ley 20.066, que al definir los actos de violencia intrafamiliar incluía a quienes mantengan o hayan mantenido una convivencia con el sujeto activo sin especificar el género de los involucrados. Además, y lo que voy a decir ahora es muy relevante, con la entrada en vigencia de la ley 20.830, que crea el acuerdo de unión civil, se clarifica aún más la posición de las parejas del mismo sexo dentro del marco legal. ¿Por qué? Porque esta ley, al establecer en su artículo 24 que las referencias a convivientes aplican igualmente a los convivientes civiles, resuelve la disputa, al menos para quienes mantienen o han mantenido dicho estatus. Por lo tanto, desde una perspectiva de protección integral contra la violencia intrafamiliar y el reconocimiento de las uniones de hecho y civiles entre personas del mismo sexo, la inclusión de estas relaciones bajo el concepto de convivencia y su protección frente al delito de parricidio se alinea con la evolución legislativa y los principios de igualdad y no discriminación. Y quiero terminar con un argumento que dan los profesores Matus y Ramírez en la última edición de su manual de Derecho Penal parte especial, señalando a propósito del bien jurídico protegido en este delito, que lo que se protege, dado ya las amplias modificaciones legales que han existido sobre la materia, lo que se protege son las relaciones de confianza que se dan en ámbitos de familia que son similares al matrimonio. Por lo tanto, habiendo publicidad, notoriedad, afecto y una empresa o proyecto de vida en común entre personas del mismo sexo, no tiene ningún sentido no protegerlos en la ley a través del artículo 390.